Bien, estamos en una charla, ¿no?, que enmarcábamos en todas las discusiones de los ataques de la derecha y de la extrema derecha y la restauración patriarcal, ¿no? Entonces, primero es importante entender, ¿no?, o partir de que el movimiento feminista sufrió un retroceso en los últimos años, con un punto de inflexión de este retroceso en la llegada del PSOE al gobierno con Podemos y de la entrada al Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Hablamos de que el PSOE y Podemos, cuando llegan al gobierno, hay un movimiento fuerte feminista en las calles, movilizado en diferentes países. Aquí en concreto en el Estado español tendríamos que volver o tener en cuenta, por ejemplo, que primero se convocó un paro internacional de mujeres y que después se convocaron 2 huelgas feministas generales, no sin muchísimo debate en los encuentros de mujeres. Las compañeras que participábamos en ellos nos acordamos perfectamente de la pelea que era convocar la huelga y organizarla, porque convocar la huelga simplemente no sirve de nada si luego no convocas asambleas, por ejemplo, en las ciudades y en los centros de trabajo y de estudios. Y aparte de todo ese movimiento con fuerza que estaba autoorganizado en las calles, también tenía espacios de autoorganización y de lucha, como podían ser, por ejemplo, los encuentros estatales, ¿no?, los encuentros estatales de mujeres para preparar la huelga del 8 de marzo, que se reunían tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y por diferentes ciudades, y que reunían a cientos de mujeres para preparar estas huelgas. Es destacable, ¿no?, o las compañeras que participábamos en esos encuentros destacamos, por ejemplo, la pelea que tuvimos que dar en el último encuentro de mujeres para que se convocara huelga al gobierno del PSOE, porque nos decían que, bueno, ha llegado un gobierno de izquierdas, vamos a darle tiempo, vamos a dejar que hagan, vamos a darle confianza, no le convoquemos una huelga al PSOE porque es ponernos palos de rueda en nuestro propio movimiento, ¿no? Y al final eso hace que la extrema derecha avance. Eso es lo que nos decían. Y también nos lo decían cuando defendíamos el derecho al aborto para las personas migrantes, por ejemplo. Nos decían que se tenían que ir conquistando poco a poco y que no pasaba nada porque las mujeres migrantes no tuvieran derecho al aborto, porque al final era un derecho que teníamos garantizado para la mayoría de las mujeres y que eso ya sería una pelea para otro momento. Y en este momento con las huelgas nos decían eso, no le convoquemos una huelga al PSOE, pero también nos decían, no hablemos de extrema derecha, no metamos en los comunicados oficiales del encuentro ni el nombre de Vox ni que la extrema derecha está creciendo en el Estado español, porque eso le da alas. Entonces, a lo mejor suena un poco de bueno, es un debate. Es que en ese momento, era 2018, fue cuando Vox irrumpió con fuerza en las elecciones andaluzas. Y fue cuando, por ejemplo, miles de mujeres, de manera más o menos espontánea, salieron a las calles en contra de la extrema derecha y en contra de las políticas de Vox. Y en ese marco empezamos a ver ya cierta, cómo empezaba a haber cierto peso o cierta tendencia a que tuvieran más peso esas ideas neoreformistas, ¿no?, o de consecución gradual de derechos en los encuentros de mujeres. Y de hecho muestra de ello es que desde el 2018 no se ha convocado un solo encuentro de mujeres y no ha vuelto a haber una huelga feminista general, a excepción de Cataluña, convocada por algunos de los sindicatos de izquierda. Entonces nos decían, no hablemos de la extrema derecha porque avanza, pero la realidad es que desde el 2018 la extrema derecha ha avanzado. Y no solo ha avanzado en elecciones autonómicas, es parte de gobiernos autonómicos y locales, sino que también ha avanzado en las elecciones generales, ¿no? Y a diferencia del 2018, no hemos visto una respuesta de mujeres o del movimiento feminista en las calles de manera masiva, como sí lo pudimos ver en 2018. ¿Por qué? Bueno, pues como decía, ¿no?, porque en estos últimos años se impuso una lógica gradual de que existe la posibilidad de reformar este capitalismo y de ir consiguiendo derechos de manera consecutiva y de manera gradual, que está respaldado por una estrategia reformista, por un fuerte manmenorismo en las discusiones contra la extrema derecha, y que al final ha allanado también el camino a la extrema derecha con esas políticas desde el gobierno que son racistas, imperialistas, incluso machistas también. Y además,
como vemos con el propio ejemplo de los encuentros de mujeres, que por eso lo comento, ha desarmado todas estas políticas no reformistas, han desarmado, han decapitado de alguna manera cualquier foco de resistencia o cualquier foco de crítica que pudiera surgir desde los movimientos sociales, en este caso desde el movimiento feminista, cooptando a una parte, institucionalizando según qué debates y según qué medidas y desfilando, ¿no?, toda crítica y toda perspectiva revolucionaria y de transformación de esta sociedad, como ya lo vimos en décadas pasadas y como ya lo vimos en el 2009-2010 también con el movimiento LGTBI en las calles. A todo esto, lo que hay que señalar también es que, como siempre decimos, Vox es el hijo de este régimen. Pero es que aparte de ser el hijo de este régimen, sus políticas machistas, antifeministas, todo lo que queramos decir, no son nada nuevo. Obviamente tampoco están descubriendo la pólvora, pero son una continuación de las políticas que la derecha ha estado haciendo estos últimos años. No se puede entender para mí el PIN parental de Vox sin, por ejemplo, la oposición del PP al matrimonio igualitario, sin la FP de amas de casa del PP, del gobierno del PP, sin el intento de reforma del aborto de Gallardón o incluso sin Ciudadanos, ¿no?, diciendo la violencia no tiene género y la violencia tiene que tipificarse como intrafamiliar o bueno, cualquier tipo de adjetivo que le quisieran poner. Y todo esto hemos visto, ¿no?, como desde hace años lo que decía, estos partidos y sectores conservadores, que en muchos casos están vinculados a la Iglesia, como por ejemplo Hazte Oír, han hecho campañas en contra del derecho al aborto, en contra de la educación sexual, en contra ahora de la ley trans o en contra de diferentes derechos que se han conquistado por la lucha por parte del movimiento feminista y del movimiento LGTBI. De alguna manera, ¿no?, hemos ido viendo estos años cómo se ha configurado esa lógica de la ideología de género, que al final es un saco de cualquier cosa, ¿no?, que consideren que es un ataque a los valores tradicionales y conservadores que defienden, y con toda una teoría que roza roza bastante lo conspiranoico Illuminati, ¿no?, creando a una élite de feministas y una élite de mujeres y una élite de personas trans, sobre todo ahora por el tema de la ley trans, que disfrutan, ¿no?, supuestamente de toda una serie de ventajas y que, bueno, por ser mujeres o por ser trans o por ser migrantes, ¿no?, y vemos cómo cuando agitando esas supuestas ventajas, la extrema derecha lo que intenta es empalmar con el descontento de diferentes sectores de la población que se sienten excluidos de esta sociedad, que se sienten señalados, que se sienten menospreciados o que también sienten que no les ha tocado su parte del pastel dentro del capitalismo. Y vuelcan, ¿no?, esa rabia, esa frustración o esa culpa al movimiento feminista y LGTBI, a la que presentan, ¿no?, como una especie de élite homogénea donde todo el mundo disfruta de esas ventajas y privilegios por igual. Por eso es importante plantear que ante el avance de la extrema derecha debemos volver a pensar en todos esos espacios de autoorganización, como podían ser los encuentros de mujeres estatales, para ver cómo reavivar, ¿no?, y extender esos espacios de autoorganización y lucha. Cómo fortalecer, por ejemplo, una agrupación como es Pan y Rosas, desde donde intervenimos en el movimiento desarrollando un programa de independencia de clase de los partidos del régimen que plantea, ¿no?, que es necesario sacudir todo lo reaccionario del régimen y de sus instituciones y poder, para ello también, articular ampliamente la respuesta del avance de la derecha y de sus políticas, vengan estas del gobierno central o de gobiernos autonómicos. Para nosotros es una pelea estratégica que no va a caer del cielo, por supuesto, sino que tiene que partir de una conciencia, ¿no?, de construir realmente estos espacios y de darle y de discutirle política e ideológicamente también a todas las estrategias que actúan dentro del movimiento feminista, como puede ser el reformismo, como puede ser el autonomismo, como puede ser diferentes tipos de políticas que se plantean en el interior de estos espacios, ¿no? Y una pelea también por construir o reconstruir esas alianzas estratégicas con el resto de sectores a los que ataca la extrema derecha y también
con la clase obrera. Pero no me quedo solo en la extrema derecha, ya ahora paro para que continúe John, pero después sí que quiero señalar también que esa pelea ideológica y política también se la damos a aquellas organizaciones que se reivindican de la clase trabajadora, ¿no? Y que tienen una posición totalmente reaccionaria respecto, por ejemplo, al feminismo. Sabemos de quién estamos hablando del Frente Obrero, obviamente. Entonces, creo que también es importante, dentro de esa discusión con la restauración patriarcal, discutirle también a esas organizaciones que dicen pelear, ¿no?, por una estrategia revolucionaria, pero que tienen este tipo de políticas. Gracias. Y en este concepto, bueno, hablábamos del concepto de restauración patriarcal. Esto está muy alto, se oye bien, ¿no? Para hablar del movimiento feminista y el LGTB contra la extrema derecha, porque cuando decimos restauración patriarcal nos estamos refiriendo a algo que se concreta en ataques en todo el mundo al derecho al aborto, una ofensiva contra los derechos de las personas trans, contra la libertad sexual, el refuerzo del control de la autoridad de los padres y de la propia familia patriarcal, la ofensiva contra la educación sexual, contra que se hable de violencia machista, es decir, discursos que oímos todos los días, junto, bueno, a la cantidad de países donde esto no es solo un elemento de la extrema derecha, sino que hay ilegalidad y represión real y legal también. En este sentido, hablamos de que esta ofensiva es internacional porque vemos cómo es parte de un avance, de un ataque de la derecha desde Hungría, Polonia, en Estados Unidos o en Italia, pero como no es algo que cae impuesto, es un elemento histórico que es parte de la lucha de clases y que por lo tanto recibe una respuesta, ha recibido un gran movimiento de mujeres y LGTB que ha peleado y que sigue haciéndolo, y parte además de que es una reacción a un ciclo de luchas con las características que ha explicado antes Vero. Pero también esta ofensiva de derechos, para hablar de extrema derecha, no solo hay que hablar de extrema derecha, hay que hablar de capitalismo también. Y es que tiene una gran relación con el beneficio capitalista. En ese sentido, lo decíamos porque en una época de mayor acumulación capitalista en la que la burguesía quiere recuperar una tasa de ganancia anterior a tener una crisis, lo está haciendo con el aumento de la explotación, con salarios que valen menos, con horas de trabajo que hay que trabajar más para poder seguir viviendo como antes, con servicios públicos que son desmantelados y cuya carga pasa a la familia, por lo tanto, porque la familia patriarcal se le asigna el papel de garantizar la supervivencia de todos sus miembros. Es decir, con todos estos elementos, la familia patriarcal sufre una mayor presión, de una forma contradictoria. Por un lado, sufre mayor presión porque adquiere un papel más importante para la supervivencia de los propios individuos, especialmente de los que no producen, y refuerza, pues, su rol de disciplina también. Por otra parte, sufre una mayor presión en el sentido de que es más difícil la propia vida en esas redes al estar tan presionada por la precariedad, por el machismo, por la falta de tiempo, por la pobreza, etc. De hecho, su papel, el papel de la familia a la hora de garantizar una siguiente generación obrera con el menor coste posible para los capitalistas, en una época así, es reforzado por la burguesía de alguna manera, es decir, para garantizar esa reproducción social de la fuerza de trabajo, tiene que meterse contra derechos que se habían conquistado de la libertad sexual y de los derechos de las mujeres, para seguir haciéndolo, ya que es enormemente rentable. La burguesía no se encarga prácticamente de ningún coste de que llegue la siguiente generación a ser explotada. Y de hecho también el papel de la familia como refugio se refuerza, ya que es más difícil emanciparse, está en los 30 la edad media de emancipación por la crisis en el Estado español, y por lo tanto, bueno, además la derecha aprovecha esta situación de dificultad en los hogares de clase trabajadora para vender todo lo que no refuerce la familia patriarcal como un ataque al único lugar donde no morir de hambre y frío y donde se recibe un poco de consuelo después de todo el día de trabajo. Y esta es una actuación demagógica muy interesante, donde tenemos que entender que por eso hay que hablar contra el capitalismo para hablar contra la extrema derecha, también aquí.
Y es que, según esta lógica de que todo lo que no refuerce la familia patriarcal viene a quitarte el tiempo con tus seres queridos, cualquier medida que avance hacia la autodeterminación de las relaciones o hacia la autodeterminación de las vivencias de género es un monstruo del que defenderse para una supervivencia exitosa y estable. Bueno, ahora el capitalismo no puede prometernos una supervivencia exitosa y estable para la clase trabajadora, aunque nos portemos bien en cuestiones de género y relacionales. De ahí que también sea un esquema más en crisis. Pero lo que realmente, mientras se habla de este discurso de que feminismo y cualquier cosa, y que se habla de personas trans, viene a romper la familia, lo que realmente rompe familias son millones por millones las fronteras, las cadenas mundiales de mujeres migrantes yéndose a países imperialistas a cuidar de las familias de otros, la falta de tiempo libre, la doble jornada laboral, la precariedad, la repetición de esquemas patriarcales o los desahucios. Bueno, y esta realidad especialmente se ceba con las mujeres y con las disidencias sexuales de clase trabajadora. Sí, creo que hay otro punto también en todo este debate, sobre todo en el debate, a nivel más de concreto del feminismo y de la restauración patriarcal también, que me parece importante, que es que, a diferencia de otros tipos de violencia, por ejemplo, que pueden desestabilizar el orden establecido, ¿no? La violencia machista justamente actúa de la manera contraria, ayuda a mantener un orden determinado de subordinación, ¿no? Actuando como un mecanismo coercitivo de mantener una norma, de mantener una opresión y que además la perpetúa. Siempre hablamos de la relación del capitalismo con el patriarcado y de cómo el primero, ¿no?, usa al patriarcado para mantenerse, para seguir existiendo y para aumentar sus ganancias, como comentaba John. Pero esto no es algo abstracto, porque a veces parece, ¿no?, que cuando hablamos de capitalismo y de patriarcado estamos hablando de dos entes, ¿no?, que no son reales, que son una nube, debe ser, y parece que es algo abstracto. Y nada más lejos de la realidad, ni al hablar de capitalismo y de patriarcado, ni al hablar de la relación que tienen. Porque son políticas conscientes de los capitalistas y de sus instituciones. Porque hay toda una política consciente de mantener a las mujeres en los sectores laborales, por ejemplo, más precarios, peor pagados, con jornadas parciales, etc., para de alguna manera así poder mantener esa doble carga laboral, ¿no?, que es las tareas de reproducción que se realizan en el hogar de manera privada y de manera totalmente gratuita para los grandes capitalistas. El trabajo de reproducción o de las tareas de reproducción, obviamente es un trabajo, es un trabajo no remunerado que aumenta indirectamente la masa de la plusvalía, ¿no?, que los capitalistas extraen y que se sostienen además con una gran presión ideológica, porque si no, no podrían mantenerse esto en un ámbito privado tan opresivo, etcétera, como puede ser la familia o el hogar individual. Y se sustenta en toda esa presión ideológica que lo transforma, ¿no?, de alguna manera le da el giro y lo transforma no en un trabajo no remunerado y esencial, sino que lo transforma al final en amor, ¿no?, en cuidados, ¿no?, en cuidados de la mujer que tiene que hacer hacia su pareja o hacia sus hijos e hijas, etcétera, o a otros familiares. Y eso es una presión ideológica real que aumenta justamente en los momentos de crisis capitalistas. Y todo esto se hace bajo el paraguas de legislaciones que sobre el papel sí que plantean acabar con la desigualdad de género, ¿no? Pero no hay ninguna ley que legisle o que diga que las mujeres no pueden trabajar en según qué sectores, o que digan por ley que las mujeres cobran menos, ¿no? Pero sí que hay toda una realidad material que lo demuestra, ¿no?, que la igualdad en la ley no significa realmente que haya una igualdad en la vida y en la realidad de millones de mujeres. La doble jornada laboral que soportan muchas mujeres motiva a esto, los capitalistas, como decíamos, a imponer jornadas parciales o trabajos de pocas horas, ¿no?, lo que se aumenta en crisis capitalistas cuando vemos recortes, despidos, por ejemplo, recortes en los servicios públicos, etcétera, que al final empujan de alguna manera a las mujeres, ¿no?, a tener que dejar el trabajo o a dejar el trabajo porque tienen que cuidar de hijos, hijas, personas dependientes, mayores a su cargo, etc. Voy a dar algunos datos porque me parece que
no hay nada mejor que los datos para discutirle a los reformistas. Sí lo hay, lo quiero decir, para mostrar un poco la ineficacia de sus políticas, ¿no? La encuesta de población activa de finales del 2022 dice que casi un 74% de mujeres tienen un trabajo a tiempo parcial. ¿Nos podemos imaginar los motivos? Bueno, pues los mayores motivos son los cuidados y, por otra parte, que no encuentran un trabajo a tiempo completo. Sorpresa, no es que no lo encuentren, es que las mujeres, como decía, están todavía relegadas a sectores muy feminizados y muy precarios. Además, en 2021, un 87% de las excedencias por cuidados a menores las cogieron mujeres y además, si nos vamos a la población inactiva, más de 2 millones de mujeres no trabajan porque se dedican a las tareas de reproducción en el hogar. La incorporación creciente de las mujeres al mundo laboral duplicó, ¿no? o reforzó o aumentó esta doble jornada laboral femenina que decíamos, del trabajo fuera de casa y el trabajo no remunerado dentro de casa, a pesar de que en las últimas décadas el avance tecnológico y el avance económico incluso de muchos países desarrollados, pues considera desarrollados, pone sobre la mesa la capacidad que tienen para, por ejemplo, todas esas, o muchas, o parte de esas tareas que se realizan en el hogar, externalizarlas, ¿no? Y sacarlas, muy vinculados, por ejemplo, a los servicios públicos, como puede ser la educación y la sanidad, pero incluso también vinculados a la empresa, a la industria alimenticia o a la industria textil, ¿no? Hay muchas tareas que se hacían antes únicamente en el hogar que han salido a la rueda, ¿no? de la economía capitalista. Pero a esto nosotros lo que le contraponemos es la verdadera socialización de las tareas de reproducción, porque esta externalización que comentaba de algunas tareas que han podido dar ese paso de salir del hogar a la sociedad o a un ámbito más social, se hacen de manera totalmente externalizada. O sea, en esas empresas y en esos servicios públicos continúa habiendo una explotación capitalista, los capitalistas continúan extrayendo una plusvalía y unos beneficios, etc. Por lo tanto, no es la vía que proponemos. Lo que nosotras proponemos respecto a la socialización es, por ejemplo, la creación de escuelas infantiles totalmente gratuitas, ¿no? Porque es de alguna manera, bueno, es la única manera realmente para poder acabar con esa esclavitud, ¿no? Que es el trabajo en el hogar, y para realmente liberar no solo a las mujeres, sino también a las relaciones familiares y personales, que están totalmente constreñidas por una familia tradicional, en muchos casos reaccionaria de per se como institución, pero también reaccionaria en las relaciones familiares, ¿no? Y cojo el tema, por ejemplo, de las escuelas infantiles gratuitas, porque uno de nuestros puntos del programa, históricamente como Panerosas, y que no es nuevo, que lo cogemos también de las marxistas revolucionarias de hace años, de hace décadas, es el tema de que estas escuelas infantiles, aparte de que sean gratuitas, las paguen las empresas. Porque es una pelea que se dio en los 60 y los 70 y muchas empresas tuvieron que poner esas escuelas infantiles, esas guarderías, por la movilización y por las huelgas que dieron las mujeres trabajadoras de determinados sectores. Nosotros, por ejemplo, tenemos un compañero que es un histórico de la lucha obrera en Cataluña, que es el compañero Molina, que viene de la huelga de Panrico, y su madre es una de las que peleó por esas guarderías en las fábricas, y de hecho él es uno de los niños que estaban en esas guarderías. Entonces es una conquista del movimiento de mujeres y de la clase trabajadora que a día de hoy es prácticamente inexistente, ¿no? Sí que podemos ver, me parece curioso plantearlo, cómo los capitalistas, la burguesía, los reformistas también pueden plantear concesiones, ¿no? Determinadas para también aplacar o intentar sacar de las calles la lucha feminista o la lucha de clases, por ejemplo. Voy a poner unos ejemplos muy concretos de esto relacionado con las escuelas infantiles. Hay empresas en el Estado español que tienen escuelas infantiles para sus trabajadores y trabajadoras. Una de ellas es el Mercadona, otra es el Banco Santander. Maravilloso.
Otra de ellas, en Cataluña, por ejemplo, es el ZAL. El ZAL es el puerto de Barcelona que reúne decenas de empresas de logística y a centenares y centenares de trabajadores y trabajadoras. Se puso una escuela infantil, pero se puso una escuela infantil que es privada, que vale entre 300 y 700 euros al mes, que tiene plazas limitadas y que aparte está subvencionada por la Generalitat. Nos lo quieren hacer de alguna manera pasar como una conquista, ¿no? Pero realmente no es una conquista. O sea, quiero decir, es un espacio para las trabajadoras, perfecto, pero ¿quién va a poder pagar entre 300 y 700 euros al mes para dejar a su hijo o a su hija en una escuela infantil de ese tipo? Entonces, es nada más lejos de lo que podemos plantear nosotras, que es que esas escuelas infantiles sean gratuitas. Y son gratuitas porque se pagan con los beneficios de las empresas que se dedican a explotarnos todos los días para aumentar sus ganancias. Siempre decimos que la opresión de género está delineada, ¿no?, por la explotación de clase. Es decir, que mientras la opresión es algo en común que podemos tener todas las mujeres, la forma en la que nos enfrentamos a esa opresión va a venir condicionada por la clase a la que pertenecemos, incluso también por si se trata de una mujer trabajadora migrante, racializada, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque hay una realidad material, que es la que condiciona también todas estas experiencias y la manera también de enfrentar la opresión y la violencia. Esta realidad material, por poner algunas cifras, nos habla ahora mismo de que en el Estado español las mujeres tienen una tasa del paro del 15%, que es 3 puntos superior a la de los hombres y superior a la del año pasado, que siguen siendo mayoría en sectores históricos feminizados, como son, por ejemplo, la sanidad y la educación, y como son también los trabajos domésticos, como pueden ser interinas, limpieza, cuidados en el hogar, etc., que son el 98% de mujeres, y que aparte dentro de ese 98% de mujeres hay más de un 40% que son mujeres migrantes. Y para esta realidad, el neorreformismo no tiene ninguna política que realmente barra, ¿no?, o le dé la vuelta a esta realidad material, porque para ello tendría que tocar las bases del sistema capitalista y lo único que puede hacer es poner pues eso, diferentes políticas que al final lo único que hacen es perpetuar una situación de precariedad y vulnerabilidad histórica de las mujeres. Pero es que no nos vayamos a lo laboral o a las escuelas, que vamos a la cara más cruda y más bestia, ¿no?, del machismo. Vámonos a los feminicidios y vámonos a la violencia machista. Vámonos a esto un segundo para ver cómo el neorreformismo es incapaz ni siquiera de dar respuesta a la cara más brutal de la opresión que sufren las mujeres. En 2022 el INE nos dice que hay 32.644 mujeres víctimas de género registradas. Es la cifra más alta de los últimos 5 años. Vamos a desgranar un poco más. Podemos pensar que ante una cifra como esta hay recursos suficientes, ¿no?, para atender a todas esas mujeres. No vamos a hablar en general, vamos a hablar de Andalucía. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor población. En Andalucía hay registradas 7.417 mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, habrá recursos. Los recursos son que hay 148 plazas de acogida de emergencias, 218 plazas de casas de acogida y 91 de viviendas de acogida o de tránsito. Algo que es totalmente insuficiente para dar una mínima respuesta de seguridad a todas esas mujeres que sufren violencia machista. Bueno, podemos pensar, no habrá recursos suficientes para garantizar, ¿no?, esas casas de acogida a estas mujeres y a sus familias. Bueno, pues en Andalucía hay más de 600.000 viviendas vacías. No entramos en si son de grandes tenedores o de la persona que tiene dos residencias. Pero el Sindicato de Inquilinos de Andalucía dice que más de 20.000 de esas viviendas son de grandes tenedores. 20.000 viviendas que se usan para especular sobre la vivienda, mientras hay 148 plazas de acogida para más de 7.000 mujeres en situación de violencia de género. En Cataluña
remarco mucho el tema de Cataluña porque el Govern de la Generalitat hace políticas, ¿no?, que quiere vender como progresistas, como por ejemplo la ley de expropiación de viviendas vacías de grandes tenedores, que todo el mundo puede decir, hostia, expropiación, guay, ¿no? O sea, vamos a expropiar todas esas viviendas, esas no sé cuántas mil viviendas que hay en Cataluña para ponerlas, ¿no?, en un parque público de viviendas, para garantizar un recurso de vivienda para la gente que sufre desahucios, para las mujeres víctimas de violencia machista. Pues no lo van a garantizar porque es una expropiación pagada por la Generalitat con unos recursos limitados que darán para expropiar entre 50 y 70 viviendas en toda Cataluña. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a veces cuando hay políticas desde los gobiernos burgueses o el neorreformismo puede proponer políticas como la expropiación o la nacionalización, si estas no están enmarcadas en un programa revolucionario, la expropiación puede ser pagada por el Estado, puede ser con una compensación a los grandes capitalistas. En Cataluña hemos tenido muchos debates sobre eso porque en los últimos años se han querido expropiar muchas cosas, pero pagándoles una indemnización millonaria a los dueños de las empresas o a los grandes tenedores que pueden ser perfectamente la Sareb, quien sea ese gran tenedor, ¿no? Y digo esto también porque la política del Ministerio de Igualdad por combatir la violencia machista choca brutalmente con la realidad de estas miles de mujeres en el Estado español, en este caso, porque tienen los pies atados de alguna manera, porque para cambiar esta situación, como decía antes, hay que barrer con toda una serie de bases del sistema capitalista. Nos dicen que esto no se puede, ¿no?, que es utópico. Realmente lo que es utópico, como ya sabemos, es pretender que bajo el sistema capitalista podamos seguir viviendo sin darle realmente una patada, ¿no?, para poner en jaque todas unas instituciones socioeconómicas y políticas y aparte una cultura tan arraigada como vemos en el capitalismo patriarcal. Lo que nos tiene que quedar claro en la discusión con el neorreformismo es que sin infraestructuras ni presupuesto suficiente no hay ni una menos. Y sin expropiación, por ejemplo, de los pisos vacíos y sin una política revolucionaria, por ejemplo, impuestos a las grandes fortunas, va a haber más. Ese es el problema con el reformismo, que es inútil para parar la violencia machista y su cara más cruda, como pueden ser los feminicidios. Por último, muy rápido en estos debates, hay que mencionar, obviamente, como decíamos, esas organizaciones que se reivindican parte de la clase trabajadora, ¿no?, como puede ser el Frente Obrero, como puede ser también la CNT. La CNT y sectores del anarquismo que siguen teniendo sectores reaccionarios dentro de sus organizaciones. El Frente Obrero no quiero hablar mucho, ya sabemos que tiene una política que al final todo ayuda a la extrema derecha, todos los movimientos son funcionales al capitalismo, todos los movimientos hacen que se asimilan culturalmente y al final se despolitizan, no le interesan a la clase trabajadora, etc. Ya los conocemos y no me voy a detener mucho más. Y parte de los argumentos del Frente Obrero se basan en un feminismo institucional, en un feminismo que realmente lleva años cooptando, ¿no?, a sectores del movimiento feminista, despolitizando, institucionalizando demandas para quitarle toda su crítica política, en un feminismo también muy marcado por el posmodernismo en las décadas de la ofensiva neoliberal, ¿no?, de ese posmodernismo que quitó de escena a la clase trabajadora, y eso es una realidad, y puso a diferentes, ¿no?, sujetos de diferentes luchas y movimientos. Lo que pasa es que su crítica es totalmente parcial y omite que a día de hoy la clase obrera mundial nunca había sido tan feminizada, tan racializada y tan diversa, ¿no? Y omite que realmente lo revolucionario es unir esas demandas, es que una mujer trabajadora tome sus demandas como trabajadora y tome también sus demandas como mujer. Que realmente eso es. Esa es nuestra crítica, por ejemplo, esa es nuestra pelea política. Les hace quedar al final en un sectarismo reaccionario, llegando a proponer cosas como puede proponer la extrema derecha, porque consideran que la extrema derecha sí hace políticas que le interesan a la clase trabajadora. Y respecto al anarquismo, quería ir muy rápido, porque me refiero en concreto al debate que ha habido con la CNT de Barcelona, y sé que muchas compañeras lo siguieron, y que parecía algo raro, ¿no? O sea, que la CNT, me refiero sobre todo a la cuestión trans, podríamos hablar de otras cuestiones del anarquismo de la CNT en el movimiento feminista,
pero me refiero en concreto a la cuestión trans. Me refiero a su política y su lógica totalmente reaccionaria acerca de la ley trans y de las personas trans. Pero no es una anomalía. No sé, si alguien pensaba que era una anomalía, que la CNT de Barcelona se ha vuelto loca y estaba diciendo fuera las trans, no es una anomalía. Esas políticas, esa lógica de la CNT y de sectores del anarquismo viene del anarquismo de los años 20 y de los años 30, viene de una política que se basaba mucho en el feminismo de la diferencia, ¿no? Que ensalzaba valores que eran pues, típicos de las mujeres, como la paz, ¿no? El diálogo, los sentimientos, incluso el rol de la mujer como madre. Y también viene de la CNT de los años 20 y 30, que consideraba que la homosexualidad masculina, porque la femenina la omitían por completo, que la homosexualidad masculina era una vergüenza, que eran medio hombres. Y eso no lo dijo nadie extraño, Lo dijo Federica Montseny, que los hombres homosexuales eran medio hombres. Entonces, de ahí viene toda esta lógica de sectores del anarquismo. Entonces, vamos a ir cerrando un poco esta parte. ¿Por qué una perspectiva, o por qué un feminismo con perspectiva revolucionaria? Si partimos de un análisis marxista de las condiciones materiales y de la realidad de la mayoría de las mujeres, esto nos lleva a afirmar, ¿no?, que dentro del régimen capitalista no podemos conseguir la liberación de todas las mujeres y solo se podrá conseguir la liberación de una minoría o por un tiempo determinado, etc. Por lo tanto, la lucha, la pelea es contra esas condiciones materiales por acabar con ellas y por lo tanto la lucha es contra el capitalismo. Pero no queremos que sea simplemente una lucha de resistencia. No queremos resistir, no queremos estar condenadas a resistir todos los ataques del capitalismo y del patriarcado. Y como no queremos solo resistir, incorporamos una estrategia revolucionaria que busca unir las demandas del movimiento de mujeres con el resto de sectores oprimidos y explotados, proponiendo lo que comentaba al principio de la necesidad de tejer alianzas con la clase trabajadora y que también la clase trabajadora tome esas demandas, por ejemplo, por el aborto o, por ejemplo, por más recursos en contra de la violencia machista. Porque queremos poner toda nuestra energía, toda nuestra creatividad, toda nuestra fuerza en pensar cómo construir una sociedad nueva y cómo llegar a ella. Y por eso, compañeras, somos feministas socialistas, porque creemos realmente que es la única manera de acabar con una sociedad de miles de años de opresión. Porque no nos conformamos más con migajas ni con su mierda de reparto del pastel del capitalismo, porque lo queremos todo, porque queremos el pan, queremos las rosas y queremos estar vivas para disfrutarlo. Y por eso también sabemos que el feminismo no es homogéneo. El feminismo son diferentes alas, diferentes tendencias dentro del movimiento y diferentes estrategias para acabar con la violencia machista. Y entonces, cuando nosotros militamos, intervenimos en todos los espacios que lo hacemos no solo para que las mujeres puedan conseguir más derechos dentro del sistema capitalista, lo hacemos también para sembrar la semilla de que es necesario construir esta sociedad nueva y acabar con el capitalismo y de que es necesario organizarse para ello. Me parece importante decir también que nuestra perspectiva de acabar con la violencia machista pasa también por chocar frontalmente contra todo individualismo que ha sembrado el neoliberalismo estos años, contra la lógica del sálvese quien pueda y la meritocracia que también fomenta un feminismo institucional, diciéndonos que, bueno, hace falta más mujeres emprendedoras, hace falta más mujeres en puestos de poder, y de cómo esa lógica individualista ha calado también en la manera de entender la opresión y de enfrentarse a ella. Porque de alguna manera se pasó de entender la opresión, que era algo colectivo, que era algo que teníamos en común, que era algo que se enmarcaba dentro de una lucha colectiva, o que enmarcaba las experiencias individuales en ese marco colectivo y cómo enfrentarse a ellos, y que estaba radicalmente atravesada, por ejemplo, por la explotación, lo convierte en algo individual, pone la violencia en el centro en vez de la opresión, pasa a la víctima individual, ¿no?, y a trasladar de alguna manera el foco de lo político colectivo a lo individual y de la lucha social al derecho penal. Hemos visto a raíz de los debates de la ley del solo sí es sí, ¿no?,
cómo Podemos, con esas políticas punitivistas, también ha reforzado, ha derechizado el debate, y eso ha hecho que se refuerce incluso el discurso punitivista de la extrema derecha. Porque con el punitivismo ni se acaba con la violencia machista, ni se castiga al sistema patriarcal, porque un sistema no se lo puede castigar con una ley, ni siquiera se repara a las víctimas, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, en juicios de violencia, de violaciones y de agresiones sexuales, cómo se revictimiza a las mujeres que lo han sufrido, porque al final estamos en una institución atravesada por prejuicios patriarcales como es la judicatura. Por lo tanto, el punitivismo, de ninguna clase, abrirá el camino a forjar una sociedad sin explotación ni opresión, pero lo que sí hace es desviar la lucha de las calles a una lucha institucional por ampliar los delitos, por reforzar las penas y por, de alguna manera, constreñirlo todo, ¿no?, a el derecho. Pero lo que hay que saber, y sabemos, es que si reforzamos el aparato represivo del Estado, eso se nos da la vuelta. No podemos reforzar, o no podemos exigir, o no puede ser nuestra lucha reforzar un aparato represivo y un punitivismo que usa la extrema derecha en diferentes países para atacarnos, para perseguir a personas racializadas migrantes, para perseguir derechos como el aborto en Estados Unidos, para perseguir a la diversidad sexual. ¿Qué me has dicho? Aunque me ha gustado mucho esta parte. Y lo quería unir porque esta escuela de verano tiene como título Ante la extrema derecha y el fin del ciclo neorreformista, organización revolucionaria y estrategia socialista. Y es que parte de este fin de ciclo neorreformista y de este auge de la extrema derecha está también lo que sucedió con el movimiento de mujeres, o lo que sucedió también con una mayor participación del movimiento LGTB estos años, fuera de fechas como el orgullo, para que en unos años se haya pasado de 2018 a 2019 cientos de miles de mujeres en las calles y la herramienta de la huelga, de parar la producción para luchar por los derechos de las mujeres, en un país donde la burocracia sindical llevaba sin huelgas generales desde 2012, de eso a que el otro día, cuando sale por televisión un caso de acoso sexual en directo ante millones de personas, vas a una concentración que fuimos y estaban diciendo que en la Federación de Fútbol ya era hora de una presidenta. Bueno, es un cargo que cobra 1 millón de euros al año. No queremos una presidenta en la Federación de Fútbol. Queremos que, ya que ha sucedido esto, ya que se ha visto lo que sucede en directo, esto sucede en las empresas donde no es posible defenderse de los jefes, en los hogares, en las calles, y queremos que se hable de todo ello. Por eso no nos vale, o sea, cuando la alternativa a la extrema derecha es un feminismo así, y que es parte de un apoyo al gobierno que aquí ha estado haciendo ataques, ha estado gobernando para los capitalistas, pero diciendo que son feministas y que son diversas, abre el camino a que millones de trabajadores odien al feminismo y odien a la diversidad. Y se odien, por lo tanto, a la propia clase trabajadora también. Por eso es necesario, y ahora cuando me gustó, como decía la compañera, ¿por qué un feminismo socialista? ¿Por qué una organización revolucionaria para llevarlo adelante? Este es el momento en el que, para combatir a la extrema derecha, lo necesitamos. Hay una cita de un intelectual francés que fue a la escuela de verano de Revolución Comandante del año pasado, es Frédéric Lordon, que dijo: hay que joderlo todo, pero hay que joderlo todo por método. Traduce eso. Y es que esta es la otra parte de la charla en la que ya venimos a discutir eso. Ok, ¿cómo pasamos de esta situación a esta pelea? Y en este sentido es muy importante pensar el programa, la organización y la estrategia. Cuando decimos de pensar el programa, queremos discutir, al igual que ayer en la charla de autonomismo y estrategia socialista de Díaz, que las organizaciones que van a los movimientos sociales y aceptan lo que hay, pelean por lo que hay. Por ejemplo, en este caso podrían pelear porque haya más mujeres en los consejos de administración en las empresas, o que contra las agresiones LGTBI-fóbicas sea más policía la solución. Bueno, la misma policía que nos golpea en las manifestaciones, que tortura y que mata en la frontera.
pero los sectores que, aunque tienen propuestas radicales de liberación, como la superación de la familia, el fin de las normas de género, o que hablan de llegar al socialismo, no lo conectan con las luchas actuales y las reivindicaciones actuales de la clase trabajadora, están aceptando una derrota en los hechos. Están aceptando que no se están proponiendo el reto de conectar, de hablar a grandes masas, sino solo de su autocrecimiento con propaganda. Hablamos, por ejemplo, pues, de la táctica del movimiento socialista, bueno, del sector que se autodenomina movimiento socialista. Y no creemos que solo con la posibilidad de conquistas menores o solo haciendo propaganda vayamos a llegar a ningún lado. De ahí que creemos que es muy importante tender un puente entre esas demandas y luchas y un horizonte que plantee el fin de toda opresión y explotación, es decir, el comunismo. En ese sentido, contamos con dos cosas, con la gran herramienta, que es el programa de transición, el texto con el que se funda la Cuarta Internacional, pero para pensarlo hoy en día, para reactualizarlo a 2023 y a los lugares donde tenemos que pelear. Y eso nos lleva a pensar demandas que conecten con un sistema transitorial de demandas que conecten con las luchas que hay hoy en día, pero que no se detengan ante el beneficio capitalista, como sí que vemos que sucede en muchos casos donde hay reformistas que pueden llevar adelante ataques, incluso aunque digan que son progresistas. Por eso, por ejemplo, no es contradictorio la pelea, o sea, ir a donde hay una pelea por leyes que garanticen un cambio registral de nombre y una transición en la sanidad pública para las personas trans, pero al mismo tiempo que apoyamos esa pelea, nuestro horizonte es una sociedad en la que no hay ningún Estado que tenga que validar nuestras vivencias de género. Eso no es contradictorio. Y no es contradictorio precisamente por esa idea de sistema de reivindicaciones transitorias. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hubo una gran lucha por una ley trans, es decir, porque se le pudiera ya registrar el nombre a la atención sanitaria necesaria, etc. Pero las empresas siguen discriminando con un 80% de desempleo a las personas trans, porque ningún reformista le va a tocar a los patrones su sagrado derecho a discriminar. Por eso decimos que, bueno, ok, peleémosla, pero peleemos porque no se detenga ante la ley de extranjería, que sí lo hace, o que incluya un cupo laboral obligatorio también, que obliga a las empresas a no discriminar, o que, por ejemplo, se haga también, bueno, con una sanidad financiada por expropiaciones a las grandes fortunas, bajo control obrero, que incluya también la salud mental, que está desaparecida, porque hay una tasa de suicidios 4 veces mayor entre las personas LGTBI por los efectos de la opresión también. También, si vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de expropiar los laboratorios farmacéuticos que mercadean con nuestra salud para que haya insumos universales, porque, por ejemplo, hay toda una historia, que es la historia al final de la comunidad queer, donde millones de personas y miles de militantes y de lo mejor de la vanguardia murieron en los años 80 en la crisis del VIH, en el abandono más absoluto, y 45 millones de personas han muerto hoy y también siguen muriendo hoy en día de forma totalmente evitable. Mientras los estados compran al precio que sea. Bueno, si no merece esta expropiación, creo que se lo debemos a toda esta generación y a quienes siguen luchando. También vamos a hablar de acabar, como dice el movimiento antirracista, o papeles para todos o todos sin papeles. Por lo tanto, de la apertura total de fronteras, del fin de las leyes de extranjería, del cierre de los CIES, es decir, toda esta serie de demandas queremos que se hablen en los movimientos y vemos que no es habitual que se hablen y por lo tanto tiene que haber una organización que pelee por ello también, pero también pelee por algo que parece que aunque haya gobernado PSOE y Unidas Podemos, no se habla, que es la separación de Iglesia y Estado. Esto no es solo para un soberano. Hablamos de la separación de Iglesia y Estado que tiene miles de centros concertados educativos, que recibe millones y millones del Estado para hacer cursos de cómo curar la homosexualidad también. Bueno, eso es un gobierno que se dice feminista. Hablamos, por ejemplo, de que si vamos a imponer la educación sexual en la escuela, que tanto miedo da a los reaccionarios, hagámoslo en una escuela de más bajo control obrero,
una escuela que revolucione la pedagogía, donde también los estudiantes puedan decir qué quieren aprender, donde se pueda decidir qué es necesario, que esté conectada con la vida y pueda entrar por la puerta todo esto. Por lo tanto, también es un momento de impulsar comités en los centros educativos y de trabajo contra el acoso machista y el LGTBI-fóbico, y como comentaba la compañera, de la expropiación de las viviendas vacías de fondos y de grandes propietarios, con la prohibición de los desahucios y solución habitacional para víctimas de violencia machista y LGTBI-fóbica, en un país con 3,5 millones de viviendas vacías. Este tipo de demandas no se detienen ante el beneficio capitalista. Este tipo de demandas no es simplemente que nos vayan a dar un día de fiesta. No las oímos y no las llevan a cabo los movimientos, porque para plantear esto tienes que tener una orientación revolucionaria. Y hablamos de reivindicaciones transitorias porque es necesario incluso darle una vuelta de tuerca a esto. Porque esto es necesario conectarlo, por ejemplo, con dos elementos. Uno sería la socialización del trabajo doméstico, con lo que adelantaba antes la compañera, y el otro el reparto de horas y la escala móvil de salarios y pensiones. Explico qué son, porque además son demandas históricas, son demandas que tienen 100 años. La socialización del trabajo doméstico, imaginemos por un momento que en lugar de los millones y millones y millones de horas de trabajo, fundamentalmente de mujeres, que hay en los hogares para cocinar, lavar, cuidar, etcétera, 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 todo ello, en la mayor medida de lo posible, se sacara del hogar y pasara a ser una rama más del trabajo, de la producción, bajo control de trabajadores y trabajadoras. La cantidad de tiempo libre que aparece y lo distintas que, por ejemplo, pueden abrirse una nueva manera de pensar las relaciones dentro de las familias, eliminando esta carga. Aparece mucho más tiempo para conocerse, aparece mucho más, no está tan mediado por el trabajo también, que transforma profundamente las relaciones, pero bueno, es una medida que para proponérsela hay que tomar el poder. No alcanza, ¿no? En ese sentido, con que en el bloque de vecinas lo hagas, porque bueno, eso es accesible para muy poca gente. Pero también hablábamos del reparto de horas y la escala móvil de salarios y pensiones, porque el reparto de horas de trabajo, por ejemplo, permite unir a la clase trabajadora ocupada y desocupada por el reparto del trabajo para quien no lo tiene. Por ejemplo, en Argentina, nuestros compañeros del Frente de Izquierda plantean la jornada de 6 horas, con el salario máximo y con beneficios que se saquen de lo que roba la patrona todos los días de nuestro trabajo. Es decir, no solo es una demanda laboral de primer orden, sino que también es mucho más tiempo libre, porque la liberación sexual, si no nos la podemos permitir porque estamos todo el día trabajando, ¿para quién es? En ese sentido, es necesario pensarlo también así. Y la escala móvil de salarios y pensiones quiere decir que además se actualicen según va subiendo el coste de la vida. Hablamos también de las pensiones, donde hay una brecha salarial en las pensiones del 47% entre hombres y mujeres. Ni qué decir de las pensiones de las personas LGTBI que fueron visibles en momentos de ilegalidad y en momentos de mayor persecución, que eran expulsados de uno y otro trabajo, la situación que tienen ahora esta generación. Por lo tanto, no aparece desconectado ya a la hora de pensar el movimiento feminista y LGTBI. Y lo retoma con una idea que Trotsky lo plantea así en el programa de transición. Ante la confusión y desmoralización de la generación anterior y la inexperiencia de la más joven, es preciso ayudar a las masas en el proceso de sus luchas cotidianas a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa de la revolución socialista. Este puente debe incluir un sistema de reivindicaciones transitorias partiendo de las condiciones actuales y de la conciencia actual de amplias capas de la clase trabajadora, conduciendo a una sola y misma conclusión: la conquista del poder por el proletariado. ¿Qué quiere decir? Como decíamos antes, si aceptas lo que sea que digan ahora los movimientos, eres reformista. Si vas ahora a una fábrica y dices vamos a abolir la familia, el Estado y vamos por el socialismo, acabas de caer de Marte. En ese sentido, además, el programa de transición pensaba 4 tipos de demandas, que algunas de las que hemos dicho
van en ese sentido, demandas más centradas en lo económico, más, por ejemplo, pues, como hablamos de esta escala móvil de salarios, el reparto de horas, la expropiación de viviendas, más democrático-estructurales también, pues por ejemplo este tipo de leyes que son un avance. Recalco que la ley trans no la ha regalado nadie, la han regalado decenas de años de lucha y un gobierno que mercadeaba con esa lucha, o más, por ejemplo, más sociales también, en ese sentido, pues como puede ser esa mayor educación sexual en la escuela o la separación de Iglesia y Estado. Pero incluye un cuarto tipo de demandas, en el que me quiero detener más porque me parece interesante, que son las demandas y las reivindicaciones hacia las organizaciones obreras. Esto es importante porque no tenemos una perspectiva de que solo las personas LGTBI o solo las mujeres tengan que pelear por los derechos feministas y LGTBI, sino que es una tarea de toda la clase trabajadora. Esto es directamente opuesto a las corrientes identitarias, a las corrientes que creen que hay que pelear por la reivindicación de una categoría oprimida. Creemos que no. Creemos que tenemos que servirnos de la lucha contra toda opresión y de la lucha contra la explotación para unir lo mejor de las dos, ya que este sistema utiliza las dos contra nuestra clase. Pero también esto se traduce en una política, que quiere decir que hay que intervenir donde está organizada la mayoría de la clase trabajadora y donde están los grandes sectores que salen a luchar en las luchas de las mujeres, en las luchas LGTBI, tratando de impulsar las tendencias a la autoorganización, las tendencias antiburocráticas de discutirle a las burocracias y las tendencias más soviéticas, más donde se genere un doble poder ahí. Hablábamos de las burocracias, que me quiero detener porque hay corrientes que no le pelean a estas burocracias, no le discuten nada a las burocracias sindicales o de los movimientos sociales, donde también a su manera han surgido. Y es que cuando las burocracias sindicales dicen que la lucha contra la ley de extranjería o contra las agresiones LGTBI-fóbicas o por el derecho al aborto son una lucha ajena a los sindicatos, que aquí se habla de otra cosa, aquí se habla de salarios, contribuyen a que la clase obrera que está en estos sindicatos se encuentre más lejos de la lucha contra el machismo, de la lucha contra la LGTBI-fobia o de la lucha contra el racismo. Imaginemos, por ejemplo, que hablábamos de un cupo laboral para personas trans, que al 1.000.000 de afiliados de comisiones o de UGT les llega información sobre esto. Igual combate algo, ¿no?, las divisiones dentro de la clase trabajadora. Pero también cuando las burocracias de los movimientos sociales no hablan de lucha de clases y solo aspiran al reconocimiento y a la inclusión por parte del Estado capitalista, contribuyen a alejarse de la clase trabajadora. Y este doble desencuentro es fatal, es totalmente beneficioso para los capitalistas. Nos proponemos unir por abajo lo que los capitalistas tratan de separar por arriba. Porque además la lógica también de la liberación de espacios, la lógica autonomista de cambiar el mundo sin tomar el poder, no nos alcanza, porque su acceso es limitado en el espacio. No puede acceder a ello la mayor parte de la clase trabajadora que somos y conocemos, pero también lo es en el tiempo, hasta que el Estado decida que se acabó el experimento. Si consigues liberar 1, 10, 100 centros sociales, donde experimentar nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de organizar la vida, incluso del trabajo de reproducción, es enormemente auspicioso, es una gran experiencia, y lo defenderemos las marxistas y los marxistas con todas nuestras fuerzas porque son espacios de resistencia. Pero termina el día que la policía quiere que termine si no hay una fuerza que lo impida, si está desconectado de la lucha de clases que lo defienda. Y no nos alcanza eso para toda la clase trabajadora, ni con 1, ni con 10, ni con 100 centros sociales. Por eso creemos que tampoco nos alcanza con la reivindicación identitaria, ni con una suma de reivindicaciones identitarias, lo que se llaman las teorías de la interseccionalidad, están bien, pero les falta el papel de la clase trabajadora tomando todas esas luchas como propias. Y eso es lo que llamamos un papel hegemónico. Esto es un concepto que desarrolla más Gramsci, que es un papel en el que la clase trabajadora es la principal referencia a la hora de luchar también contra toda opresión. Porque estos años que hemos visto, igual menos lucha de clases, pero más lucha de movimientos sociales, y creo que esta es una subjetividad que en la juventud se ve mucho,
la juventud, y no solo juventud, que va a luchar al movimiento de mujeres, que va a luchar al movimiento LGTB, es clase obrera en su mayor parte, pero no aparece como tal, ni con esa personalidad, ni con esa agenda, ni con esas reivindicaciones. Creemos que ahí hay algo muy valioso y que puede ser una de las claves, además, de refrescar y revitalizar esa lucha de clases y de combatir a la burocracia que la tiene secuestrada. Pero para ello es necesaria clase, partido, dirección, como decía Trotsky, una organización, un programa y una estrategia para tomar el poder. Y es que hablamos de que esto es una tarea de toda la clase trabajadora porque, de la misma manera que la opresión a las personas LGTBI es un aviso y una disciplina a toda la clase trabajadora, que la opresión a las mujeres es también un aviso de cómo tienen que comportarse los hombres de clase trabajadora, nuestras demandas son parte de las conquistas de toda la clase trabajadora y por eso las compañeras también de Pan y Rosas cantan en las manifestaciones aquello de si una mujer avanza, ningún hombre retrocede, porque pretendemos transformar y cambiar la vida de esta manera. Imaginemos, por ejemplo, eso, ¿por qué no levantan los sindicatos una gran campaña por un cupo laboral trans efectivo? ¿Por qué no levantar una gran huelga educativa contra el PIN parental? Bueno, queremos jugarnos a este tipo de peleas este año. También estas acciones son un giro de 180 grados a lo que imponen las burocracias sindicales y sociales. Pero tiene que acordarse para pelear. Yo aquí quiero traer un ejemplo, un par de ejemplos muy cortitos que voy acelerando, que es cuando nuestros compañeros en Francia impulsan la Red por la Huelga General, que deciden unir la gran lucha contra el aumento de la edad de jubilación que hay, ya se cayó el patriarcado, la gran lucha contra el aumento de la edad de jubilación que hay, con la lucha de las migrantes sin papeles, que ¿qué jubilación les va a quedar además? Pues en cuya situación, pensando en ser mayores, es mucho peor. Y eso no sucedió solo. Sucedió porque lo estuvieron peleando también. Pensamos también, por ejemplo, en cómo las compañeras en Argentina organizaron una huelga, un paro en la fábrica de Kraft cuando había un caso de violencia de género. Es otra fuerza para pelear por ello también. Y es que la clase trabajadora, que es más diversa que nunca y más feminizada que nunca, tiene la posición estratégica para parar la producción, para tirar del freno de emergencia y para romper el conjunto de la producción capitalista. Pero también tiene la posibilidad y el potencial para reorganizar la sociedad sobre las bases de quienes hacemos funcionar cada día y una sociedad de nuevo tipo. Y es que si no se ponen al frente estos métodos de lucha de la clase trabajadora, como la huelga general, como construir organismos de autoorganización, como un programa de independencia política, con una estrategia socialista que se proponga tomar el poder, combatir a la burguesía con el arma de la dictadura del proletariado para que no vuelva a imponerse, difícilmente podemos conseguir que las luchas del movimiento de mujeres o LGTBI sean solo luchas de presión. Y esto es una gran herramienta contra la extrema derecha además. Y es que hay que tomar el poder y es necesario que no sea un solo país en discusión frontal y abierta con el estalinismo que defendía el socialismo en un solo país y que de hecho tiene un historial de ilegalizar y perseguir a las personas LGTBI. Y aquí quiero retomar un concepto de una compañera de una organización hermana en Brasil que decía que la teoría de la revolución permanente se opone a la idea de que los países semicoloniales tengan que esperar a que la revolución venga de países más avanzados. En esto somos inflexibles en nuestro internacionalismo y es que ese internacionalismo es necesario cuando avanza todo el mundo de la extrema derecha, cuando hay decenas de países con penas de cárcel y muerte por nuestra identidad, con regímenes que se sostiene el imperialismo. Y es que esta época nos trae la urgencia de pelear contra la LGTBI-fobia, contra la extrema derecha y contra el sistema capitalista que les alimenta. Por eso, por ejemplo, impulsamos Contracorriente, la agrupación juvenil, y hemos peleado en las luchas obreras, hemos impulsado en Zaragoza la huelga estudiantil del 8 de marzo porque otras corrientes no querían hacerla, hemos levantado bloques anticapitalistas en el orgullo LGTBI, nos hemos organizado en las aulas contra el bullying, la LGTBI-fobia, hemos sido parte impulsora de las manifestaciones por una ley transreal o contra las agresiones y asesinatos LGTBI-fóbicos, donde se gritaba que o salimos a la calle o no volvemos a la casa. Y efectivamente, además, peleamos por la casa, por la calle, por la libertad, porque también somos clase obrera y nos matan de una paliza en la calle,
Y es que, además, todo esto nos lo trata de quitar este sistema podrido y los monstruos que genera. Y todo esto lo queremos pelear con la bandera del marxismo revolucionario. No queremos hablar solo de extrema derecha, de una época terrible, de catástrofes siempre. Hablamos de socialismo barbarie, pero también de socialismo como futuro deseable. Planteamos que la familia como estructura económica, privada y obligatoria debe abolirse. Sobre esta descansan unas tareas totalmente coercitivas y de trabajo para dar paso a relaciones establecidas libremente, sin coerción de ningún tipo. De que nazcan generaciones sin tener ni que cumplir ni que romper ninguna norma de género ni sexualidad modelada al ritmo del patriarcado y de los beneficios de los dueños del mundo. Por esto decimos que la pelea por la independencia de las relaciones humanas y por la autodeterminación de género es una conquista del conjunto de la clase trabajadora y es una tarea revolucionaria más como el resto de tareas revolucionarias, pero que podemos retomar en 2023 con armas y paradigmas todavía más avanzados que los que se encontraron las generaciones de genealogía marxista que lo han peleado ya antes. Y no es un objetivo menor, no solo comemos, también no solo es el salario. También nos enamoramos, también nos agreden, también queremos tener tiempo libre, también queremos vivir y que las siguientes generaciones vivan con una vida libre de toda opresión y explotación. Y por eso queremos retomarlo como parte de la pelea por una sociedad comunista. Vamos a ir acabando. Sé que estamos cansadas, algunas más que otras, pero es una escuela, compañeras. Es un espacio privilegiado realmente que hacía mucho tiempo que no teníamos para poder juntarnos a discutir de un tema tan importante como es el feminismo y los ataques de la extrema derecha. El año que viene, en 2024, hacemos 10 años desde que fundamos algunas compañeras panirrosas en el Estado español, en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid. Aquí solo veo a Àngels y a mí, pero hay otras compañeras que también estuvieron en ese proceso de fundación, yo también con las compañeras de Zaragoza, y hace 10 años que dentro de ese mar, océano, fosa abismal que es el feminismo, con sus múltiples diferencias teóricas, sus tradiciones, sus estrategias, etc., nacimos, nos fundamos en el Estado español, y éramos la única agrupación de mujeres que hablaba del marxismo desde el feminismo. Y no es una exageración. Éramos las únicas que reivindicábamos el marxismo revolucionario dentro del movimiento feminista. En un momento en el que el movimiento feminista y en todos los espacios políticos el marxismo había desaparecido, no se hablaba de marxismo, el neoliberalismo y el posmodernismo lo habían barrido, es la época de toda la sombra de la clase obrera no existe, el fin de la historia, etc. Y eso también pega al feminismo con mucha fuerza. Tuvimos la suerte de no partir de cero, ¿no? De partir de toda la experiencia de las compañeras de Argentina, de cuando fundaron hace 20 años Pan y Rosas allí, de nutrirnos, ¿no?, de todo ese trabajo de volver a las fuentes más de las marxistas más históricas, ¿no?, a recuperar toda la tradición de revolucionarias, de su papel en las huelgas, en épocas de reacción, en épocas también de revoluciones, de incluso nutrirnos también de sus elaboraciones colectivas, de sus aportes a sus aportes con convergencias y con las diferencias que podíamos tener con el movimiento feminista en todos los países en los que estamos. Aquí, por ejemplo, nacimos interviniendo en debates tan fáciles como la islamofobia, la prostitución, el derecho al aborto, cómo enfrentar las diferentes violencias, y lo hicimos con un perfil propio, señalando cada contradicción que este sistema genera, ¿no?, y tratando de dialogar con los sectores más avanzados del movimiento feminista. Por ejemplo, en Barcelona nacimos haciendo talleres de género y marxismo en un momento en el que la universidad, hablar de marxismo, te ponía en el punto de ser un bicho raro completamente loco, ¿no? Entonces, nacimos bastante a contracorriente y conseguimos conquistar una identidad dentro de la izquierda. Eso es una conquista enorme, tener un perfil propio dentro de la izquierda y del movimiento feminista como feministas marxistas. Pero no solo como feministas marxistas, también éramos la única agrupación que apoyaba a las trabajadoras.
Y esto puede parecer una exageración, puede parecer una locura, pero por ejemplo, cuando nacimos en Cataluña, la lucha que vivió, la escuela de lucha que vivió todo el grupo y que vivimos sobre todo las compañeras de Barcelona, fue la huelga de 8 meses de Panrico, a la que no vino ni una sola agrupación de mujeres, ni de estudiantes, ni una, ni de juventud, no había nadie. Estábamos nosotras apoyando a las mujeres trabajadoras, discutiendo con ellas y con sus compañeros sobre el aborto, sobre la sexualidad, sobre el trabajo de reproducción, sobre feminismo, sobre machismo, sobre homofobia. Íbamos todos los días a los piquetes a discutir con ellas. Discutíamos de su situación también, porque ellas no veían que hubiera machismo en la fábrica. No lo veían, cobraban lo mismo que sus compañeros. Pero, por ejemplo, ibas al piquete y estaban cocinando. Ibas al piquete y estaba una trabajadora y un trabajador en huelga, estaban 13 horas en el piquete y cuando iban a casa quien cocinaba y hacía las tareas era la trabajadora. Todo eso lo discutimos. Nosotros nos fundamos y presentamos el libro de Pan y Rosas y presentamos la agrupación en Barcelona con las mujeres de Panrico y con los trabajadores de Panrico. Era lo nunca visto que las trabajadoras tomaran parte de la política colectiva. Era lo nunca visto que siguieran existiendo trabajadoras, que se estuvieran organizando, que no solo lucharan por sus derechos salariales, porque las mujeres de Panrico vinieron a las manifestaciones contra la reforma del aborto con pancartas propias que decían las trabajadoras de Panrico por el derecho al aborto. Le dieron una paliza a una compañera nuestra de Chile en ese momento y organizamos una manifestación en el consulado chileno con los trabajadores y las trabajadoras de Panrico. No solo eso, cuando el 8 de marzo fuimos con todas las trabajadoras de Panrico, nos dijeron que fuera, que las trabajadoras no podían estar al frente. Cuando vieron que venían 120 trabajadoras, que éramos casi un tercio de la manifestación, les dijeron que por favor si podían ir adelante, porque eran muchas. Y les dijeron que sin nosotras no iban, que hoy iba Pan y Rosas con ellas o no iban, porque querían marchar con nosotras porque éramos las únicas que las habíamos estado apoyando desde el inicio de la huelga. Es lo que digo, lo nunca he visto. O sea, trabajadoras en una huelga del 8 de marzo reivindicando sus derechos, reivindicando además, cantando mi vida, mi cuerpo, mi forma de follar, obreros que en un principio hacían chistes y bromas totalmente homófobas, totalmente racistas. O sea, lo nunca he visto realmente. O sea, eran trabajadoras que estaban saliendo al espacio público y que estaban rompiendo con los prejuicios del movimiento feminista de ese momento y que además estaban rompiendo esquemas de género como el de que las mujeres son sumisas, no salen a luchar, no son parte de la política. Y así nos construimos, compañeras. Y ese es nuestro ADN y eso es por lo que peleamos cada día. Durante todos estos años hemos aportado también nuestra parte a estas elaboraciones del feminismo, desde el diario, desde las webs que hemos tenido en otros momentos, con libros, con camaradas como Cinti y Josefina, con las aportaciones que nos han hecho una seña dentro del marxismo y del feminismo. Y hemos estado mucho tiempo remando contracorriente, ¿no? Hemos estado mucho tiempo desde el momento en el que nos fundamos también participando en decenas de luchas como pudo ser la huelga de Coca-Cola en Madrid, la de Parques y Jardines en Zaragoza, el Gregorio Marañón junto a las Kellys, etc. De alguna manera, ¿no? Hemos sido parte de todas esas mareas que inundaban las calles, hemos vibrado al calor de cada lucha de la clase obrera, de cada experiencia de nuestras compañeras en los más de 15 países donde está Pan y Rosas. Nuestra bandera y nuestra lucha futura es por llevar las ideas del feminismo socialista cada vez a más mujeres y cada vez a más trabajadoras y apoyar sus procesos de autoorganización para luchar contra la explotación y la opresión. Y a mí, que soy una de esas compañeras que fundó Pan y Rosas hace 10 años, a mí me emociona ver que a día de hoy no estamos solas planteando la lucha por el feminismo marxista. Que hay compañeras aquí que no conozco, que eso es el mejor indicativo que puede haber de que estamos creciendo, ¿no? Y de que lo estamos haciendo con unas bases sólidas, compartiendo, ¿no? Una lucha por una perspectiva socialista, que es lo que nos mantiene de alguna manera con los pies anclados al suelo cuando nos arrastra, ¿no? La marea de los movimientos o cuando nos tenemos que enfrentar al desierto de la inexistencia de luchas sociales. Porque lo decía al principio y me parece importante que nos queremos vivas, sí,
pero también nos queremos libres de cualquier tipo de explotación para poder disfrutar de los placeres de la vida que parece que solo puede disfrutar Ana Botín. Porque compartimos esa lógica, esa perspectiva de que no queremos que nos expriman más desde que nacemos hasta que nos morimos y que queremos dejar de ser útiles, ¿no?, hasta que dejamos de serlo y nos descartan. Por eso luchamos, por eso nos organizamos y por eso compartimos esa pelea por enterrar un sistema de barbarie, y lo hacemos organizadas junto a toda la fuerza de la clase trabajadora para poder construir sobre las ruinas de este sistema que no nos depara nada una nueva sociedad sin clases, sin propiedad privada, como decía John también, construyendo relaciones profundas, no superficiales, políticos y personales que realmente valgan la pena. Y por eso creo que quienes abrazamos, ¿no?, la militancia revolucionaria como proyecto de vida, estos espacios también son muy gratificantes y muy emotivos también, porque literalmente nos hemos estado partiendo la cara durante 10 años con la policía, con la extrema derecha, con los estalinistas y con todo el mundo, y creo que, bueno, personalmente estoy realmente contenta y emocionada de haber podido hacer esta charla ante todas vosotras. Y como decía John, las peleas que nos deparan este 2023 nos van a coger realmente con mucha fuerza y con mucha base para discutir con todo el mundo. Yo solo puedo decir rápido que soy una persona muy consciente de invitar si queréis hablar de la pero no sé. Sí. A ver. No sé si alguien quiere plantear algo o si no...